Para la última parte del circuito vamos a ver la interfaz de potencia, la cual consiste en poner un transistor NPN BC547, el cual por su base está recibiendo la señal proveniente del pin 3 del astable, del que está oscilando a 2 segundos encendido, 2 segundos apagado. Lo llevaremos a una resistencia llamada R base. Este dispara el transistor va a disparar a un relay y el relay va a disparar a un foco de 120 voltios de corriente alterna. Para esto ocupamos un transistor, que es este que tenemos aquí, BC547. Ocupamos un relevador, ocupamos un transistor, un relevador, un diodo de protección para el relay, aquí para el relaycito que no vaya a dañar al transistor, y la resistencia de base, la cual ya calculamos. Muy bien. ¿Cómo es? Claro, ocuparemos también un foco, el cual tenemos aquí, un foco y un cable de línea y un fusible. Muy bien. Este componente que tenemos aquí es el diodo, ánodo cátodo. Aquí está la figurita para que no se pierdan. Este es el transistor visto de frente, colector base emisor, el orden de patas, y este es el relay que estoy usando, que es para 12 voltios. Muy bien, primero lo que tenemos que hacer es calcular la beta. Se llama beta del transistor. La beta del transistor la tenemos que localizar. Para eso estamos utilizando este aparatito, que cualquier aparato, por muy simple que sea, les da la beta. Es un medidor de betas. Entonces vamos a localizar la beta. Colector base emisor. Ahí está. La beta nos está dando 400. Empieza a disminuir y hacia el final se queda estático más o menos en 370. Y yo tomé como beta 370, que es la parte que tenemos aquí. Para determinar la corriente que pasa por el colector, necesitamos hacer un circuito como el que tenemos aquí. Es decir, vamos a tomar nosotros nuestros 12 voltios, los 12 voltios de la fuente de alimentación, poco más, poco menos. Ahí está, los 12 voltios. Poquito más o poquito menos. Y vamos a checar con nuestro aparato la corriente de ese relevador que vamos a utilizar. Con halcón ponemos este al positivo y ponemos la corriente. Yo pienso que van a ser como unos entre 10 a 20 miliamperios. Agarramos nuestro relevador y al relevador le vamos a meter, repito, los 12 voltios a la bobina, como lo dice aquí la figura. Dice que al relevador le vamos a poner el negativo y que al aparatito que tenemos aquí le vamos a poner un caimán. Vamos a usar un caimán para de aquí vamos a conectar la punta negativa del multímetro, y la punta positiva la vamos a colocar a la línea de aquí. Y vamos a ver cuánto nos registra de corriente. Ahí estamos viendo que nos está registrando de corriente una corriente 12.66 aproximadamente. Es la corriente que consume el relevador. Lo podemos verificar con este arreglo, ¿verdad? Ya checamos entonces la corriente del relevador. Ya tenemos la corriente del relevador, que directamente esta corriente del relevador pasa a ser la corriente de colector. Entonces la corriente de colector es igual a la corriente del relay. La beta es igual a IC entre IB. Ya tenemos la corriente, que es 12.7, 12.8, yo puse 12.9 miliamperios. Despejando de aquí la corriente de base, me queda que es I de colector entre beta. Pero la I de colector son los 12.9 por 10 a la menos 3 entre la beta 370, me da un valor de corriente de base de 3.48 por 10 a la menos 5. Ahora, para determinar la resistencia que tenemos aquí, para determinarla, vamos a checar el voltaje en este punto, a la salida del pin 3 del astable. Yo ya lo hice y me dio 2.3 voltios. Entonces 2.3 voltios menos el consumo del transistor, que es de 0.7, ese será el voltaje de la resistencia. Entre la corriente de base, que ya habíamos determinado aquí, me dio un valor de 45.891.
Yo puse para esta ocasión una resistencia de 47,000. Entonces ya tenemos nuestros componentes y ahora lo que vamos a hacer es simplemente vamos a construir el circuito. Lo vamos a empezar a hacer. Aquí está mi relevador, ahí lo pongo. Entonces ahorita el relevador dice que debe de ir el positivo a una pata del relevador. Bien, pues agarramos y le ponemos el positivo a una patita del relevador. Aquí está. El positivo para los 12 voltios va a ser la parte de arriba, la parte de mero arriba. Estos son los 12 voltios del relevador. Y encima del relevador tiene que ir este diodo, cuidando que la parte de la rayita vaya al positivo. Entonces ponemos nuestro diodo de protección para el transistor. Aquí lo vamos a poner. Ahí estamos poniendo el diodo. Ahí está el diodito. Entonces ya hemos colocado también esta pieza que está aquí. Ahora vamos a colocar el transistor. El colector del transistor va a la otra patita del relay. Aquí vamos a poner nuestro transistor. Ahí está. Y vamos a colocar entonces la otra patita, ¿verdad? La vamos a colocar. La otra patita del transistor que viene siendo el colector, lo vamos a conectar aquí a la otra parte de la bobina del relay. Ahí está. Y la patita del transistor, la que es emisor, la vamos a llevar a tierra, que viene siendo la tercer patita. La tercer patita la tenemos que llevar a tierra. Entonces vamos a colocar un hilito que vaya de ese punto a tierra. Ok, que de hecho ya lo tenía aquí. Vamos a poner colector del transistor al relay, a una pata de la bobina del relay. La patita emisor a tierra. Y en la patita de base, según se ve, según se alcanza a apreciar aquí, tenemos que poner la resistencia y hemos terminado. Ponemos la resistencia y entonces hemos terminado. Dice que va de la pata 3, del circuito 555. Ok, entonces de la pata número 3 del 555, que es de donde sale el diodo, debe ir a la base del transistor. Vamos a colocarla entonces para que quede ya funcionando esta parte. Ahí lo tenemos. A ver, es colector, base, emisor. Ahí está, ahí quedó ya. Ya quedó construido todo este circuito. Ahora vamos a construir esta parte que tenemos aquí. Esta parte que tenemos aquí se compone de un cable de línea. Este cable de línea es este que estamos viendo aquí, este cable de línea. Tiene sus dos puntas el cable de línea. Una punta del cable de línea la he juntado a este borne y le pongo un capuchón para que sea más fácil. Y este otro, ¿verdad?, va al foco. La alterna va al foco, este va a esta línea, ¿verdad? Ahorita directamente estamos poniendo esta parte, ya está puesta directamente, ya está puesta la del foco con su capuchón, y la otra línea va al normalmente abierto. Entonces nos vamos al normalmente abierto que está aquí, y la otra patita del foco va al común, como lo observamos. La otra patita del foco va al común. Entonces vamos a ponerle aquí un capuchoncito, ¿verdad?, para que sea más rápido y no tengamos accidentes. Esta va al común y entonces ya está conectada también la parte de la interfaz de potencia. Ahora lo voy a conectar a la alterna. Ya quedó conectada a la alterna. Y ahora tenemos un problema. El problema que tenemos es que para este ocupamos 12 y para los demás circuitos ocupamos 5. Vamos entonces a conectar este circuito como lo tenemos aquí para tener, es un regulador de voltaje que nos proporciona 5 voltios. Entonces por esta línea tenemos 12 perfectos y por aquí los 5. Ya lo he conectado aquí, mi circuito. Aquí está mi circuito. Entonces vamos a ver la actividad de a ver cómo funciona.
Vamos a ponerle los 12 voltios aquí y vamos a ver de qué manera está funcionando. Por último, para que esté enlazado, vamos a enlazar del primer circuito, pata número 3, vamos a hacer un puente a la pata número 4 del segundo circuito para que controle el primero al segundo. Y empezamos. 1, 2, 3. Y ahí vemos que está funcionando este 2 segundos encendido, 2 segundos apagado. 2 segundos encendido, 2 segundos apagado. 2 segundos encendido, 2 segundos apagado, hasta que este cumpla los 18 segundos y todo se tiene que apagar. Ahí lo vemos. Así es como su práctica debe de quedar. Vamos a cortarle aquí, ¿verdad? Para que ustedes puedan armar su práctica sin problema.